Bien, ahora sí, chicas y chico alguno, creo que te pueda haber alguno por ahí. Vamos a iniciar ahora ya el taller, ¿vale? Este taller lo he llamado Descubre cómo el universo responde y te guía. Como hemos dicho, vamos a ir utilizando el chat y al final de la clase podemos abrir micro para quien tenga dudas, quien tenga alguna pregunta que quiera hacer, pues vamos a resolverla en ese momento, ¿vale? Pero sí que vamos a ir interactuando en el chat durante la clase. Os voy a ir haciendo preguntas para que podáis contestar. Y me gustaría ya haceros una pregunta para arrancar. Y es que si vosotros habéis llegado hasta aquí, seguramente es porque ya estáis sintiendo alguna cosa, ¿no? Quizá habéis tenido alguna experiencia con números repetidos, señales, o os ha pasado algo de esto. Ponérmelo en el chat, si es que sí, o si es que no también. Sí, continuamente, a cada rato, ¿vale? A veces pueden ser números repetidos, a veces otro tipo de sincronías, ¿no? O de estar pensando en alguien y que de repente esa persona te llame. ¿Eso también os pasa? Libélulas, exacto. Mariposas. Mientras no os pase como me pasó a mí durante una temporada que veía arañas, mejor si son mariposas. En canciones también ocurre, exacto. A veces estás pensando en algo y de repente hay una canción que dice justo aquello que necesitas escuchar en ese momento. Perfecto, entonces estamos alineados. Esa es una de las formas que tiene el universo de comunicarse con nosotros y hoy vamos a ver alguna más, incluso la pondremos en práctica a través de un ejercicio. Bien, otro tema importante, como veréis, hoy somos poquitos, ¿vale? En comparación con otro tipo de sesiones que he hecho, que igual éramos más personas, y eso tiene una razón, ¿vale? Tiene una razón y es porque el contenido que voy a dar hoy es un poco diferente al que doy habitualmente, ¿vale? Cambia un poquito. Y quería que solo viniera aquella gente pues, que lo necesitase o que realmente estuviera conectada con todo esto, ¿no? Ya más adelante, en breve, ya sí que empezaré a mover todo esto un poquito más y, y hacer que venga más gente, ¿no? Ahora lo he hecho un poquito, pues bueno, eh, digamos que con la boca pequeña, sin hacer mucho ruido, para que viniera pues solamente las personas adecuadas. Entonces, está bien, las personas que somos, si estamos aquí no es por casualidad, como nada de lo que nos ocurre es por casualidad, y hoy vamos a ver también por qué. Bien, si has decidido estar aquí, también es importante, ¿vale? Este es un momento eh, que has decidido dártelo para ti y quiero que lo honres también, ¿vale? Primero porque el tiempo es valioso, tanto el tuyo como el mío, y bueno, vamos a sacarle provecho de todo esto. Entonces, para sacarle provecho, yo siempre digo que hay tres formas de estar aquí y en la vida en general. Una es estar en modo stand-by, que es como aquella lucecita del televisor cuando está apagado, que todavía se puede ver en rojo, que está allí consumiendo energía sin hacer nada, ¿no? Sin cumplir ninguna función concreta. Eh, Eso es un gasto de energía que no nos sirve para nada, ni para aquí, para esta sesión, ni para la vida en general. Luego está el otro modo, que es el modo de, bueno, pues yo esto ya me lo sé, esto ya lo controlo, tal, no sé qué. Vale, está muy bien, pero si al final estás aquí, también es por algún motivo, ¿no? Es posible que durante toda esta sesión haya algo, aunque sea una frase, una palabra, alguna cosita que yo pueda decir, que para ti se te active. Entonces, es importante estar alerta y estar pendiente de qué es lo que resuena contigo y qué es lo que no. Y para mí eso es muy importante, tanto aquí como fuera. Lo que resuena contigo te lo quedas y lo que no resuena contigo, oye, pues puerta y adiós, ¿vale? Cada uno tiene que jugar su propio juego y hoy hablaremos precisamente de eso, de cómo jugar cada uno su propio juego. Y luego está el tercer modo, que es el que a mí me gusta aplicarlo en todas partes, que es el modo del eterno aprendiz, que es aquel que observa todo lo que ocurre a su alrededor, ya sea esta sesión o ya sea cualquier cosa que ocurre en la vida, y siempre se pone el gorrito del eterno aprendiz y dice, bueno, de esta situación o de este momento que estoy viviendo, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué es lo que me resuena? ¿Qué es lo con aquello que me puedo quedar? ¿Qué es de aquello de lo que puedo aprender? Y de esta forma aprovechamos cada uno de los momentos y del tiempo que,
que no es que lo tengamos ilimitado, ¿no? Entonces vamos a aprovechar todo eso poniéndonos en el modo aprendiz. Bien, si has llegado hasta aquí, como te decía, no es casualidad, es por algo, algo te ha traído hasta llegar a este punto, ya sea porque me conocías de antes, ya sea porque viste algo en Instagram, en los correos, donde fuera, algo te ha llevado hasta aquí, ¿vale? Pero principalmente, una de las motivaciones por las que seguramente estás en esta sesión es porque, como hemos dicho y hemos preguntado antes, seguramente ya estás recibiendo señales, ya estás recibiendo sincronías, quizá estás viendo patrones en lugares extraños y estás diciendo, ostras, aquí hay un mensaje para mí, pero es posible que quizás no sepas todavía cómo interpretarlo o no sepas cuál es el significado de aquello que estás viendo. Hoy hablaremos un poco de esto y espero darte un poquito más de entendimiento o comprensión de qué es lo que está pasando con estas sincronías y con estas señales. También puede ser que, oye, pues simplemente te atrae todo el tema espiritual, llevas un tiempo pues aprendiendo, adquiriendo ese conocimiento, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en el día a día y que pueda ser resolutivo eh, para tus desafíos vitales, pues oye, te cuesta mucho eso, ¿no? Luego os explicaré también un poco sobre mi historia, pero a mí me pasaba eso. Yo durante muchos años, casi desde pequeño, porque lo he vivido en casa toda la espiritualidad, ¿no? He estado muy conectado en ese sentido, tenía mucha información, mucho conocimiento, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en mi vida diaria, pues no sabía cómo hacerlo o me costaba más, ¿no? Y entonces incluso llegaba a un punto en el que decía, oye, ¿cómo puede ser que tenga acceso a todo este conocimiento, a toda esta información, pero luego mi vida sea una mierda? Es decir, tengo relaciones tóxicas, estoy en un trabajo que no me llena, me siento perdido, no sé muy bien qué hacer con mi vida. Entonces, ¿cómo puede ser que entienda todo este conocimiento y que lleve tiempo en talleres, haciendo, leyendo un montón de libros o participando en un montón de sitios, pero luego no lo puedo llevar a la práctica, ¿no? Pues bueno, esto también tiene su porqué y hoy lo veremos. O puede ser que simplemente, como muchas personas se les está ocurriendo últimamente, ya estás empezando a sentir que hay algo más. Que, oye, mira, yo me he dado cuenta que no puede ser normal que la vida sea solamente esto, ¿no? Que sea estar eh, 8 horas trabajando, enfadándome con las personas que quiero, siempre con desafíos, siempre cansado, cansada, siempre con un un malestar encima, no sé, hay algo que no me cuadra en mi vida y creo que, oye, tiene que haber algo más, si no, por qué estamos aquí, no? ¿Estamos aquí solo para sufrir? No, tiene que haber algo más. Entonces puede ser que haya algo interno, que es un llamado, algo que te está diciendo, hey, despierta, que hay algo más aquí, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que hay tanto ruido mental interno como exterior, ¿no? Que nos impide conectar con esta información, conectar con esto que estás sintiendo. Pero eso no quita que esté allí, no quita que haya algo que te esté llamando a algo más. También puede ser que en tu historia de vida, ¿no? En aquello que estás viviendo en este momento, em, bueno, pues te encuentras en una situación en la que, oye, pues tienes que tomar decisiones, como todo el mundo, ¿no? Estamos en un mundo de batalla, en un mundo de dualidad en el que tenemos que decidir si tiramos hacia un sitio o hacia el otro, y muchas veces estamos haciendo las cosas casi sin saber. Y entonces dices, jolín, ¿y si tuviera la posibilidad de poder escoger con cierta certeza, ¿no? Valga la redundancia. Y, y oye, esto es posible cuando empezamos a conectar con nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y entonces empezamos a tomar decisiones en nuestra vida, muchas veces pues tiramos de intuición, pero no estamos muy claros de si lo estamos haciendo bien. Y hablando de intuición, también puede ser que, oye, hayas sentido ya esa intuición en algún momento, que digas, ostras, que de repente me ha venido algo, un conocimiento, sabía que era así, pero no sé ni cómo repetirlo, ni siquiera tengo la confianza suficiente para saber que lo que estaba recibiendo era real o no. Pero aquí ya empiezas a darte cuenta y a intuir que, oye, igual sí que tienes la capacidad de poder conectar con esa inteligencia superior, con esta fuente de información espiritual, vamos a llamarla así. Pero también es posible que te hayas creído esa idea que nos han vendido durante mucho tiempo de que para acceder a esa información se necesita un don especial o se necesita ser un tipo de persona quizás muy espiritual o estar todo el día abrazando árboles, no lo sé. La cuestión es que
muchas veces creemos que no podemos acceder a este tipo de información porque no valemos o porque no somos suficiente, ¿no? Y realmente esto no es así. Hoy vamos a ver que todos tenemos la posibilidad de poder acceder a esta información, a esta guía y que podemos. Bueno, no que podemos, sino que ya estamos recibiendo información del universo. Simplemente tenemos que aprender cómo leer este código para poder sacar la máxima información posible. Y sobre todo, si estás aquí, pues también puede ser porque te emociona mucho la idea de poder conectar con esta inteligencia superior. Vamos a llamarle también los guías, con tu yo superior, con tu alma, con lo divino, con la fuente, con el universo, llámalo como quieras, pero es conectar con esa información quizá un poco más elevada, quizá superior, vamos a llamarle así, pero que es información que está más allá de los sentidos físicos a lo que estamos acostumbrados. Y hoy vamos a ver esto, vamos a ver que todo es información, que todo em, puede ser leído y vamos a ver las diferentes formas que tenemos de leer todo esto. Antes de continuar, y para mí esto es lo más importante y es lo que os decía que es lo que estoy empezando a poner ahora en este tipo de talleres, y ahora explicaré por qué, es que quiero que entendáis, y cada vez lo vais a escuchar más, que la vida es un juego cósmico. Y os digo esto porque cada vez, ca- primero, cada vez, cada uno de vosotros y vosotras va a empezar a recordar esto, ¿vale? Si no lo estáis recordando ya, porque hay muchas personas que ya están empezando a tener este recuerdo de, oye, esto es un juego en realidad, ¿vale? Un juego cósmico, pero es un juego, tiene las mismas reglas que un juego. Y por otro lado, quiero también empezar a introducir esta información porque a diferentes canalizadores, y esto lo vais a poder ver en redes sociales, en YouTube y en diferentes conferencias, hay muchas personas que ya están empezando a hablar de esto, están empezando a hablar de este concepto, ¿no? De que la vida es un juego cósmico y que tiene reglas y que tiene una forma de jugar. Y esto no es casualidad, no ha ocurrido porque ahora de repente todo el mundo se ha puesto de acuerdo para hablar de esto, sino porque en el último año, año y medio, quizá 2 años, hay muchos canalizadores que hemos estado recibiendo esta información, ¿vale? Y mm, a mí personalmente, ¿no? Pues se dijo, bueno, en su momento podréis hablar de esto, de momento no. Y hasta ahora, pues hemos estado como digiriendo toda esta información y ahora es mucho más fácil ver a muchas personas que están hablando de este tema, ¿no? Y digo, bueno, pues es el momento de empezar a divulgarlo, empezar a enseñarlo y que también este recuerdo de todo esto que estamos viviendo, de este juego, que sea común y que se pueda despertar sembrando esta semilla en cada uno de vosotros. Vale, vamos a aprovechar el chat. ¿Alguno de vosotros, de vosotras ya ha tenido esta sensación de que hay algo más, de que esto realidad que estamos viviendo no puede ser lo único que tengamos, que tiene que haber algo más? Ponedme que sí en el chat, si yo mientras voy bebiendo un poco. Hoy estoy un poco afónico, os aviso. Sí, un poquito, dice Delos, Erika sí, Tania sí. Exacto, estamos empezando. Ali dice que sí. Estoy en varios grupos. Vale, exacto. Es decir, ya se está moviendo esto, se está moviendo esta información. Bien. O Ana dice, quizá nos gustaría pensar eso. No sé, ¿vale? Es posible. Es posible que sea una realidad que estamos creando todos juntos. También es así y también forma parte del juego. La cuestión es que cuando uno empieza a abrirse, cuando uno empieza a aceptar esa realidad, empieza a darse cuenta, ¿no? De que es así. Cuando tú aceptas que la realidad es esto, que la realidad es un juego y que hay algo más, se empieza a abrir una serie de canales de información que te van dando todavía, aunque sea a cuentagotas, te lo van dando a cuentagotas, pero vas descubriendo más, poco a poco vas descubriendo más. Pero hay que iniciar este proceso, hay que iniciar el proceso de esta apertura, de esta lectura de la información, ¿vale? Entonces, partimos de la base del concepto de que la vida es un juego cósmico y que el universo, vamos a ponerle ese nombre, pero estamos hablando todo el rato de la fuente, de los guías, de Dios, llámalo como quieras, ¿no? De tu yo superior. Lo que te está pidiendo ahora es que empieces a jugar y que empieces a recordar que esto es un juego, ¿vale? Ha llegado un punto, un momento en el que se nos está pidiendo esto, que empecemos a recordar, que empecemos a jugar ahora. Porque hasta ahora hemos estado en piloto automático, muchos de nosotros. Aunque alguno tuviera un atisbo de, bueno, he leído un libro, tal, no sé qué, pero en realidad nuestra vida en el día a día
la rutina, ¿no? La narrativa de vida se nos come y nos desconectamos, precisamente, cuando pensamos que estamos más conectados, nos desconectamos y empezamos de nuevo a vivir en piloto automático. Y lo que se nos está pidiendo ahora es, hey, sal del piloto automático y empieza a vivir de una forma diferente. Y lo más importante, el juego, a través del juego ya te están hablando, ¿vale? Y hoy vamos a ver cómo te están hablando y vamos a también a sentirlo en un ejercicio que vamos a hacer. Insisto, el juego ya te está hablando, ¿vale? El universo, la vida, el sistema en el que estamos ya te está dando señales, ya está queriendo comunicarse contigo. Y tienes que recordar que tienes el derecho divino de poder conectarte a esta sabiduría superior y que esta conexión ya está en ti, ¿vale? Y hoy vamos a ver cómo ya está en ti y cómo lo puedes potenciar. Si estás aquí no es por casualidad, es porque el juego de alguna forma te ha traído hasta aquí, ¿vale? Y puede que estés aquí también aquí por lo que decía antes, porque ya estás empezando a sentir algo, ya estás empezando a darte cuenta de que, uy, aquí hay algo más, lo que pasa que todavía no sé muy bien cómo descifrar todo esto. ¿Qué es lo que te pide el juego? Que empieces a jugar, que empieces a verlo de una forma distinta y a recordar. Lo que te está diciendo es que empieces a convertirte en un canal. ¿Un canal de qué? Un canal de la fuente original, que es la final de donde venimos todos. Ahora explicaré un poquito más todo esto, ¿vale? Porque igual ahora nos estamos elevando mucho, vamos a bajarlo un poco a tierra, ¿vale? Pero lo que te está pidiendo el juego es que conviértete ya en el canal, conviértete ya en ese recuerdo de la fuente que está en ti, para despertarlo, para empezar a jugar en esta simulación, en este juego, siendo el canal, siendo parte de esta fuente. ¿Qué te permitirá eso? ¿Qué te permitirá empezar a jugar? Salir del piloto automático. Y salir del piloto automático, eso lo que hace es liberarnos del dolor de la narrativa que estamos viviendo y por tanto encontrar paz incluso en momentos de caos, incluso en momentos donde se supone que deberíamos estar hundidos en el dolor. Y ese es el objetivo de todo esto, que podamos participar en la narrativa del juego, y cuando digo la narrativa del juego me refiero a todo aquello que va aconteciendo en tu vida, es decir, mientras estás en el trabajo, las relaciones que tienes, esos desafíos que tienes en tu vida, eso es la narrativa de vida, que hay unos hitos que han sido pactados antes de venir aquí, ¿vale? En el que tenían que pasarte ciertas cosas. Hay otros que no están pactados, sino que son co-creaciones tuyas con otros jugadores. Hay diferentes formas de proyectar en la realidad una narrativa, pero para entendernos, la narrativa es aquello que está aconteciendo en tu vida en este momento. ¿Qué ocurre? Que si en tu vida está aconteciendo un desafío, que te está costando sobrellevarlo, que te está generando dolor, que te está generando sufrimiento, lo que te está pidiendo el juego es, hey, olvídate, salte de allí, salte de la narrativa porque no es real, es solamente una parte de la película. Y hay una forma que a mí me gusta mucho explicarla y siempre digo la misma y siempre la voy a decir porque es la forma más fácil de entender todo esto, y es que la narrativa es como cuando tú vas a ver una película al cine. Tú entras al cine, te sientas en la butaca, empiezan los créditos y a los 2 minutos de haber empezado la película, tú ya estás inmerso o inmersa dentro de la narrativa de la película. Entonces llega un momento que te olvidas de que estás en un cine, que te olvidas de que has ido con un compañero, con un compañera o con un amigo, con quien sea, te olvidas de dónde estás y estás en la película. Si están persiguiendo a alguien, te sube la adrenalina porque para ti eres la persona a la que están persiguiendo. Si se enamora, pues tú también empiezas a sentir cosas. Si de repente dan un susto, pues te espantas, ¿no? Porque estás muy metido en la narrativa. Y lo que ha hecho la narrativa ha sido engancharte. Te ha enganchado haciéndote creer que estás participando en eso, cuando en realidad solo es una narrativa, solo es una película que tú estás viendo. Entonces, lo que te está pidiendo ahora el juego es, hey, date cuenta que esto es una narrativa que por muy dolorosa que sea, que por muy sufrimiento que estés viviendo en este momento, no deja de ser una narrativa y que tienes la posibilidad y la opción, porque es una opción, poder salirte de esa narrativa y conectar con algo superior, con algo más real, que es esa fuente divina, ese recuerdo de allá donde venimos, en el que está ahí la certeza de que nada malo puede sucedernos, de que todo está bien, de que esto solamente es un juego para experimentar las emociones, para experimentar la vida y que puedes vivirlas y experimentarlas, pero sin dolor, sin sufrimiento. Y por tanto, encontrando la paz incluso en los momentos de caos. Eso es lo que te está pidiendo el juego en este momento, es lo que nos está pidiendo a la mayoría de nosotros, que
Oye, recuerda que esto simplemente es un juego y hay una forma de vivirlo muy diferente, ¿vale? Desconectándote de la narrativa. Y hoy vamos a ver cómo podemos desconectarnos de esta narrativa y empezar a jugar con la mente, que es la que hace que nos enganchemos a la narrativa. Hasta aquí bien, chicos, chicas. Veo que hay gente que se ha ido uniendo. Ponerme en el chat si todo ok. Así voy frenando y bebiendo un poco. Y mi voz me lo va a agradecer. Bien, perfecto, Dulos. Pedro, gracias. Bien, y pero ¿para qué jugar, no? Para qué queremos jugar? ¿Para qué queremos salirnos de la narrativa? Y sin piloto automático se vive muy bien, ¿no? Vivir en la inconsciencia en el no saber muchas veces quizás puede ser parecer más fácil, ¿no? Que atravesar lo que significa despertar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué jugar? ¿Por qué de repente salirnos de la narrativa y empezar a trabajar todo esto? Primero, por lo que os explicaba antes, para salir del miedo y del dolor que provoca creer en lo que vives. Y cuando me refiero a creer en en lo que vives, me refiero a engancharte o asociarte a eso a esa narrativa que estás viviendo, creerte que formas parte de ese proceso. Es como cuando estamos viendo la película, es creerte la película. Oye, salta un momento, date cuenta que estás en una butaca, que has venido con tu amigo o con tu amiga y que estás viendo una película, ¿vale? Eso lo que nos ayuda es, uno, no tener miedo de las cosas que ocurren, no tener miedo de la incertidumbre de la vida, porque ahora una de las cosas que más miedo nos genera es no saber qué pasará. Y luego también salirnos del dolor, ¿no? Y cuando uno se sale del dolor, ahí se siente mucho más libre y empieza a tener menos miedo a las cosas que le puedan ocurrir en la vida. Luego otra cosa que ocurre cuando uno empieza a jugar es que empieza a recordar las reglas del juego, ¿vale? Es decir, yo como, digamos, como mentor te puedo dar una guía, pero cada uno de vosotros va a empezar a recordar también esas reglas, ¿no? Y cuando uno empieza a recordar esas reglas, luego se da cuenta de que la narrativa que está viviendo también es una proyección propia. Es un doble juego este. Y en esa proyección propia, cuando entendemos que la proyección viene de nosotros y nos damos cuenta que el mismo dolor que nos está provocando la narrativa es un dolor que retroalimenta todavía más esa narrativa, cuando somos capaces de salirnos de allí nos damos cuenta de que tenemos cierto control sobre la realidad. No es un control absoluto, ¿vale? No lo es. No es de que de repente ahora hagamos así y el cielo se ponga de color lila. No podemos, no tenemos esta digamos, esta capacidad de poder cambiar esta realidad, pero sí que podemos cambiar, uno, la forma en la que lo vivimos y dos, también la proyección de una forma co-creada. Es decir, que dentro de lo que es la propia simulación, de lo que es la narrativa, podemos co-crear de una forma diferente. Y esto seguramente algunos de vosotros ya lo habéis notado. ¿Alguno ha notado alguna vez lo que se llama un salto cuántico? Cuando de repente tu vida parece que va hacia un sitio y de repente cambia todo y cuando te das cuenta, miras hacia atrás y dices, ostras, hace un año yo estaba de una forma y ahora estoy de una forma totalmente diferente. ¿Quién me hubiera dicho a mí que llegaría hasta aquí, no? Eso es porque en algún momento ha habido un cambio en ti, un cambio interior que ha hecho que cambie por completo la narrativa. Y eso es posible hacerlo incluso a voluntad cuando empezamos a jugar, cuando empezamos a recordar estas reglas del juego. El otro motivo o lo otro que ganamos es encontrar la paz en ese desarrollo de vida, en esa narrativa. Y lo que lo que os decía antes, ¿no? Cuando somos capaces de salir de la narrativa, de salir del dolor que nos está provocando aquella situación que estamos viviendo, allí es donde encontramos paz. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres, porque ya no estamos atados a lo que ocurre. Un ejemplo que también lo pongo mucho, pero para mí fue muy esclarecedor, fue, por ejemplo, en mi separación. Hace 2 años yo me separé, fue un poquito, ya se veía dando, se veía viendo, ¿no? Que iba a pasar, porque esas cosas ocurren, se ven, pero sí que llegó en un momento como que muy inesperado, ¿no? Y en ese momento dije, ostras, ¿qué hago? ¿Me quedo en la narrativa o salgo? Yo ya tenía cierto conocimiento de esto y dije, no, no, yo me salgo de la narrativa, yo aquí no voy a ser la víctima de esta situación. Y eso lo que provocó es que en vez de estar un tiempo de duelo por haber sufrido la separación, ¿no? Al final es una pérdida, ese duelo me lo ahorré y de repente sentí libertad. La narrativa hubiera esperado
que durante un lapso de tiempo yo hubiera estado en dolor, hubiera estado en la pérdida, hubiera estado en el modo víctima. Pero el hecho de salirme del dolor, el hecho de salirme de esa situación, ponerme en perspectiva, eso me dio libertad y esa libertad me dio paz y eso hizo que yo pudiera decidir de una forma real dentro de mi narrativa qué es lo que quería que ocurriese y qué es lo que no, desde una sensación de libertad profunda. Por eso mucha gente me decía, ostras, Cristian, ¿cómo puede ser si hace solamente un mes que te has separado y estás todavía, estás ya con todos estos cambios? ¿Cómo te ha cambiado la vida en tan poco tiempo, no? Digo, ya, digo, porque no me voy a quedar allí. En cambio, en el mismo momento, una amiga mía estaba también pasando exactamente por lo mismo, por una separación, y mi amiga hace 2 años que le ocurrió esa separación y sigue todavía en esa narrativa, sigue todavía siendo la víctima de esa situación. No ha cambiado nada en todo este tiempo. Y a eso me refiero cuando uno es capaz de salirse de la situación, que entonces haces que en la vida pues te aparezcan otras cosas mucho mejores. También nos permite empezar a jugar y recibir toda esta información, empezar a leerla, resolver conflictos, sobre todo en relaciones, entender por qué, cuál es el origen de esos conflictos. Toda esta información que ya está integrada en el juego, podemos descubrirla a través de la canalización, es decir, a través de poder leer toda esta información, de poder conectar con nuestros guías, de poder conectar con nuestro entorno, con las diferentes sensaciones que podamos tener. Todo esto nos da información para poder resolver los conflictos que estamos viviendo en este momento. Y al final, empezar a jugar lo que hace es convertir la vida en una experiencia que hace que sea mucho más bonita, mucho más divertida y sobre todo fascinante. Y eso es lo que quiero para todos y para todas vosotras. Bien, eh, cuando empezamos a comunicarnos con el universo, ¿vale? A grandes rasgos, lo que conseguimos también, no voy a entrar en detalles porque es volver a repetir lo mismo, pero una de las cosas que conseguimos es empezar a tener claridad personal. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en que en tu día a día puedes empezar a tomar mejores decisiones porque empiezas a tomarlas ya no desde el miedo, ya no desde la carencia, ya no desde la escasez ni desde emociones de baja vibración, sino que empiezas a entender los conflictos originales el origen de tus conflictos. Empiezas a entender también cuál es aquel propósito por el que tú estás aquí, por tanto te hace tomar unas decisiones diferentes. Te empieza a ordenar la mente, ¿vale? Que casi siempre está parloteando y está en confusión, y empiezas a darte cuenta de que, oye, hay diferentes posibilidades para ti, hay cosas que quieres, cosas que no, cosas que te resuenan, y te es mucho más fácil empezar a andar ese camino que está más alineado con quién eres, con tu alma y al final con el propósito de tu vida, ¿no? Y aquí me gusta poner otro ejemplo también, conectando con esta información, con la pareja actual, con la que yo estoy ahora. Durante mucho tiempo, bueno, sobre todo al principio, yo me pensaba, porque yo iba, ¿no? Allí a saco, intentando hacer pico y pala, y decía, ¿cómo puede ser que yo tengo ese sentimiento que me dice, es que es para mí, o sea, estamos hechos para estar juntos, pero por algún motivo mi narrativa de vida no me permitía estar con esta persona, por X, por lo que sea, ¿no? Porque no estaba preparado, por lo que fuera. Pero la cuestión es que yo sentía que ese era el camino, pero me costaba porque la narrativa no casaba con lo que yo estaba sintiendo. Entonces decidí leer la información a través de una canalización, pues con mis guías espirituales, intenté preguntar cuál era el origen de esa situación, ¿no? El origen de esa relación. Y allí se me presentó una visión, que ahora veremos también cómo acceder a ese tipo de información, una visión en la que se nos veían diferentes vidas intentando estar juntos, pero no podíamos por X motivo. Entonces luego se me dijo, bueno, en esta vida podéis estar juntos siempre y cuando sea a través de la libertad. Y yo dije, ah, interesante. Y esta información lo que hace es que tú luego puedas tomar decisiones diferentes. ¿Qué hice yo? Bueno, pues cualquier interacción que yo hacía con esta persona, la hacía siempre pensando primero en la libertad. Vale, si yo le digo ahora de quedar, ¿lo estoy haciendo desde la libertad? No, pues no lo estoy haciendo desde la libertad porque ahora mismo siento un apego de que quiero estar con él, que quiero estar juntos, quiero estar allí. No, no, no lo estoy haciendo desde la libertad, lo estoy haciendo porque internamente hay algo que me está doliendo, por tanto, no lo hago. Pasa otro momento, oye, ahora sí, quiero hacerlo, ahora quiero hablarle, quiero que estemos juntos, pero si podemos estar bien, bien, y si no, no. Desde la libertad, si quiere bien y si no quiere, pues no pasa nada. Y en ese momento algo cambiaba, cambiaba en mí y cambiaba la otra persona.
¿vale? Hasta que hubo un momento que la narrativa hizo match y simplemente pues se dio. ¿Vale? Esto es un ejemplo para que veáis que tanto en las relaciones, que es al final lo que tenemos en nuestro día a día, se hace muchísimo más fácil entenderlas y saber cómo poder interactuar y entender el origen también de los conflictos que tenemos en las relaciones. Esto también, no solamente en las relaciones, sino también en patrones que vemos en nuestro día a día, por ejemplo, en patrones con el dinero, ¿no? Con la abundancia, oye, es que siempre se me repite lo mismo, es que cada vez que me compro algo para mí, para darme el capricho, ostras, ese día se me estropea algo o ese día viene algo y me hace perder dinero, como si fuera culpable de haberme gastado el dinero en mí, ¿no? Es decir, hay ciertos patrones que se nos repiten a diario, muchos de ellos también en relaciones, y acceder a esta información nos da el origen, ¿no? Para entenderlo, para poder tomar decisiones diferentes. Otra cosa que ganamos al comunicarnos con el universo y con toda esta información es que empezamos a sentirnos acompañados. Pero este sentirnos acompañados es realmente lo que os decía al principio, es un recuerdo de que no estamos solos en todo esto y que en diferentes niveles hay alguien más que nos está acompañando, ya sean nuestros guías espirituales, ya sean personas de nuestro entorno que han trascendido, pero que siguen con nosotros de algún modo. Pueden ser nuestros ángeles, yo superior, la propia fuente. Cuando nos abrimos a eso, cuando aceptamos esta realidad, empezamos a conectar con este acompañamiento, empezamos a sentirnos oye, que no estamos solos. Y esto para mí es lo más importante o de lo más importante, porque yo, por ejemplo, siempre he sido una persona que me he sentido muy solo, ¿no? Para mí uno de mis mayores dolores ha sido el sentirme solo en la vida, incluso estando con mucha gente. ¿No? Tener ese sentimiento de, jolín, no sé, un sentimiento de soledad. Pero cuando te abres a eso, dices, es que ahora nunca estoy solo, ya puedo estar en medio de la montaña sin escuchar ni un grillo, que no te sientes solo, ¿no? Te sientes que estás acompañado por tus guías. O cuando estás andando por la calle y de repente empiezas a ver las señales que tú has establecido, y luego explicaré cómo, con tus guías, dices, oye, pues puedo mantener una conversación con vosotros, ¿no? Sin estar loco. Y luego viene también el proceso evolutivo, obviamente. Estamos iniciando en esto porque estamos iniciando un proceso de evolución, una toma de conciencia en el que empezamos a elevar nuestro nivel de percepción y empezamos a ver más allá de lo evidente. Pero, de nuevo, estamos hablando de el recuerdo. Esto que estamos viendo es un recuerdo que se está despertando en cada uno de nosotros. Y aquí empezamos a vivir ya en propósito, empezamos a vivir un poco más en coherencia con nuestra alma y empezamos a poner ciertos límites, tanto a personas como a situaciones, porque ya no resuenan con nosotros. Y aquí es cuando mucha gente nos dice, oye, es que has cambiado, es que te noto diferente, ¿no? Y es porque sí, porque ahora ya no cedo mi energía, ahora ya no cedo mi voluntad, sino que ahora decido por mí, pongo límites y estoy más conectado o más conectada con mi poder personal y con lo que realmente quiero. Y por último, y para mí esto también es lo más interesante de todo y precisamente a lo que me dedico es a esto, a bajar a tierra toda esta espiritualidad, es cómo empezar a aplicar esto en tu día a día, ¿no? Eh, por ejemplo, imagínate que estás ante una conversación o ante una reunión que puede ser complicada o tienes que tomar una decisión o un cambio importante en tu vida, que seas capaz de en un momento dado decir, vale, me salgo un momento de la narrativa, conecto y a través de esa información luego decido, ¿vale? Porque decido desde la conexión, no decido desde la narrativa. No decido desde el miedo que me pueda estar provocando en ese momento lo que estoy viviendo, sino que soy capaz de salir, conectar y tomar una decisión desde un estado más elevado. Eso nos alivia la ansiedad, el miedo y la confusión de estar viviendo en esa narrativa y nos conecta pues, con algo más elevado, con lo divino, con nuestro yo superior y empezamos a vivir así, más conectados, con más intuición y a la vez de una forma mucho más guiada. Bien, fijaros que estamos hablando todo el rato de espiritualidad, ¿vale? Eso entiendo que todos los que estamos aquí ya estamos de algún modo conectados a toda la espiritualidad, que es precisamente si estamos aquí es porque algo intuíamos de que tenía que haber algo más y hemos ido a buscar respuestas en la espiritualidad. ¿Qué ocurre? Que esas respuestas que hemos ido a buscar en la espiritualidad, ya sea porque estamos pasando en una situación difícil en una relación o porque en el trabajo, donde sea,
oye, pues buscamos respuestas en libros, en vídeos de YouTube, ¿no? Quizás en el tarot o buscamos a un profesional que pueda ayudarnos, pero muchas veces esa información se queda como escasa, ¿no? No es suficiente. Nos falta más información, queremos profundizar un poquito más, pero no podemos. Además, si empezamos a consumir, por ejemplo, vídeos de YouTube o libros, muchas veces sí, te puede resonar durante un tiempo, ¿no? Pero luego te falta la estructura, te falta la forma de poder aplicar eso en tu día a día. Aunque puntualmente puedas decir, ah, sí, me resuena, ah, sí, esto me cuadra, tal. Pero luego, al cabo de un tiempo, es como, vale, vuelves otra vez a tu rutina, te enganchas de nuevo a la narrativa y te olvidas de toda esa espiritualidad y de ese momento de conexión que has tenido. Aquí veremos cómo cambiar eso, ¿vale? Hay una forma diferente de hacer las cosas y de poder vivir toda esta espiritualidad. Esta forma es la que os comento de vivir en esa conexión, ¿vale? Vivir en una conexión en la que podamos recibir esos mensajes de nuestros guías, del universo, de la fuente, del entorno que estamos viviendo, que podamos entender cuál es la raíz de los conflictos que estamos viviendo, que podamos sanarlos también y, y sobre todo que podamos salirnos del modo del piloto automático y que podamos centrarnos en el modo escucha que llamo yo, que es cuando nuestra atención de repente se sale de la narrativa y ahora estoy escuchando o leyendo o viendo, llámalo como quieras, pero estoy observando mi entorno y de repente empiezo a darme cuenta que todo es información y que esa información me está ayudando a tomar mejores decisiones y alinearme con mi propósito, ¿no? Con muchísima más claridad. Entonces llega un momento en el que cuando aprendes a hacer ese movimiento de cambiar tu atención de la narrativa a un estado más profundo, te das cuenta de que empiezas a tener una guía interior que puedes empezar a conectar con esa inteligencia o esa sabiduría superior que tiene una información mucho más allá de la que puedes ver solamente en la narrativa y esto te ayuda a, pues, como decía, pues a tomar mejores decisiones, a ver las cosas desde otra perspectiva, a relativizarlas y al mismo momento em, a entender qué es lo que está pasando y de una forma también sanarlo, ¿no? Aunque no tengas que hacer un trabajo concreto, sino que simplemente sabiéndolo ya puedes sanarlo. También una forma de hacerlo es que tengas tu propia metodología, una forma de poder entrenar tu mente para hacer ese movimiento de observo la narrativa, pero me salgo cuando quiero, conecto, traigo esa información que me permita, pues, transformar aquello que estoy viviendo, poder sanarlo y utilizarlo en mi día a día. Y luego también empezar a entender esas sincronicidades, esas señales, como otra forma de poder comunicarme con el universo. Y hoy veremos que eso es una parte muy inicial. Si tú ya estás viendo señales, si ya estás viendo sincronías, como hemos dicho antes en el chat, verás que eso es una parte muy inicial, es solamente, digamos, lo llamo yo los parvulitos de la espiritualidad, porque cuando una vez sobrepasas eso, accedes a un mundo de información mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más elevado y que cada vez se va abriendo muchísimo más si te lo permites y sigues adelante con todo esto. Vale, ¿qué es lo que veremos hoy? Aparte de lo que ya hemos estado viendo, veremos cómo funciona el juego, ¿no? Y esta simulación en la que estamos para entender un poquito más qué es todo esto. Veremos cómo el universo ya te está hablando. Haremos un ejercicio para que puedas ver cómo el universo ya te está hablando, cómo ya estás canalizando esta información, aunque quizá no sabes cómo ponerle un nombre o no sabes cómo descifrar el código. Y luego también te voy a presentar la metodología, que es la canalización evolutiva, que es una metodología propia a raíz de la información que yo he canalizado y de la experiencia canalizando también durante mucho tiempo, de cómo poder convertirte en un jugador máster dentro de este juego, ¿no? Es decir, cuál es esa metodología que te puede ayudar a adquirir toda esta información y sobre todo a jugar con, valga la redundancia, con esa atención que te permita salir de la narrativa y entrar de nuevo a ese, digamos, ese campo de juego totalmente diferente. Esto es parte del programa Canalización Evolutiva, que os explicaré al final, pues para quien quiera continuar y quiera trabajar conmigo, quiera entrar también en el grupo que ya tenemos, pues que sepa pues cómo puede continuar, ¿vale?
Bien, hoy es importante, ya hemos visto varios motivos de por qué es importante, pero es interesante e importante primero porque cada día que estamos sin jugar, cada día que estamos en piloto automático es un día perdido, es un día que no estamos aprovechando el máximo potencial que tenemos en este juego y en esta simulación. Y por tanto, muy probablemente esté repitiendo patrones y cayendo de nuevo siempre en el mismo desafío, porque hasta que un desafío no es sanado, vas a seguir repitiendo el mismo patrón ya sea en relaciones, en situaciones o en lo que sea. Si no eres capaz de salirte de la narrativa va a seguir como una película dando vueltas, aunque sea con diferentes personas, pero siempre tocándote el mismo tema, hasta que no seas capaz de salir de la narrativa, verlo desde otra perspectiva, sanarlo y entonces ya alinearte con tu propósito real, que no es estar repitiendo siempre los mismos patrones. Y otra cosa importante es que la claridad no llega antes del paso, sino que llega cuando decides jugar. Y esto es importante porque hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo es que cuando lo tenga más claro, cuando ya sepa por dónde tirar, ya lo haré, ¿no? Y no, ese no es la vía. La vía es empieza a jugar porque la información y la claridad empieza cuando empiezas a jugar. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, por ejemplo, con los números repetidos. Muchas personas que ven números repetidos me escriben, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Yo les digo, bueno, significa que estás en un punto clave en el que si continúas adelante se te va a dar mucha más información. Ya, pero ¿qué significa esto? Y siguen en el bucle. Vas a seguir en el bucle siempre si no das el primer paso. Cuando tú ya das el primer paso y dices, vale, entiendo que hay unas señales, entiendo que hay una información, vamos a buscar más información, darme más información. Y allí se te abre la claridad, ¿vale? Allí es cuando llega, cuando uno da los pasos. Si estamos siempre pensando en cuando sea el momento oportuno, cuando sea el mejor momento, nunca es el mejor momento que el actual. Bien, llevo un rato hablando, yo sé que hay algunas personas que me conocéis, pero sé que hay otras que no. Yo soy Cristian, soy ¿no? el creador de este espacio, lo llamé Despertar Evolutivo, hace ya 4 años que estoy con este proyecto que ha evolucionado, como su propio nombre indica, durante todo este tiempo. Soy canalizador, inconformista, porque durante toda mi vida siempre he ido a buscar más, ¿vale? Lo que a mí me ha movido siempre ha sido el quiénes somos, qué hacemos aquí y por qué estamos aquí, ¿no? Y precisamente por eso estoy aquí informando de todo esto. He sido un buscador y sobre todo también soñador. Yo creé este proyecto hace 4 años, porque como os decía al principio, durante toda mi vida he estado muy conectado con la espiritualidad, ¿vale? Pero no la asumí fueron hasta los 24 años así, no asumí realmente ese camino que yo tenía y, y hace un tiempo, ¿no? Durante un tiempo, a partir de los 24 años estuve pues canalizando, aprendiendo, estuve estudiando mucho, pero no me dediqué a esto, ¿vale? No lo veía de momento hasta hace 4 años que dije, no, ahora ya sí es el momento de hacerlo y así nació todo esto. Pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Yo, por mucho que tuviera ese conocimiento espiritual, yo era una persona, por lo general, siempre estaba muy triste, siempre me sentía muy desconectado, muy solo, como os decía antes, y no entendía, ¿no? No entendía qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Siempre con esos ojos apagados que se me veían allí, que yo decía, ¿cómo puede ser que tengo este conocimiento, que tengo esta información, que llevo tantos años teniendo conocimiento de los guías espirituales, de las otras dimensiones, de tal, que he visto, he tenido experiencias? ¿Cómo puede ser que incluso con esa información siga estando con relaciones tóxicas, con gente que se aprovecha de mí, sin saber qué hacer con mi vida, en un trabajo en el que la mayoría de los días salgo llorando de allí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo es posible eso, no? Incluso llegó un momento que estuve enfadado con mis guías, con Dios, con el universo, con todos. Estuve enfadado y decía, coño, ¿por qué me habéis metido aquí con toda esta información? Y luego, en cambio, no puedo hacer nada con la vida para cambiarlo, ¿no? Sentía mucha frustración con todo eso y estaba realmente enfadado hasta que yo continué, porque por mucho que estuviera enfadado, yo continuaba con mis canalizaciones, con mis meditaciones, aprendiendo, indagando, yendo siempre a por más, porque mi, mi semillita siempre ha sido el ir a conocer qué hacemos aquí, quiénes somos. Eso ha sido lo que a mí siempre me ha movido. Y hubo ya un momento
en el que decidí dar el paso, empecé a dar formaciones, ¿no? De todo lo que yo iba aprendiendo, pues lo iba compartiendo también, hacía formaciones presenciales, otras en digital, y hubo un momento en el que todo esto que yo iba enseñando también se me vino abajo. ¿Vale? Es decir, yo hablaba pues de manifestación, de la mente, ¿no? De cómo funciona la mente, el positivismo, más tirando hacia el crecimiento personal que hacia la espiritualidad. Pero hubo un momento que algo cambió, tuve una experiencia, ¿vale? Aquí he intentado dibujarla más o menos para que se entienda qué es lo que viví en ese momento, porque no es una cosa que se pueda eh, explicar con muchas palabras, hay que vivirla. Pero bueno, he intentado hacer un gráfico para que se entienda qué es lo que viví en ese momento. En un momento dado tuve una experiencia que fue la que a mí me descargó toda esta información que ahora voy compartiendo poco a poco, ¿vale? A medida que se va reconfigurando esta información, en el que en un estado muy profundo de trance, llegó un momento en el que yo pensaba que estaba desapareciendo, incluso llegué a pensar que me estaba muriendo en ese momento, que dije, ups, mierda, ¿qué está pasando? ¿En qué momento decidí hacer esta meditación, que me estoy muriendo? Porque empecé a disociar de mi vida, empecé a ver diferentes fragmentos de mi vida y veía cómo iban desapareciendo y a medida que yo era capaz de soltar esa identidad, esos recuerdos, esa vida, me iba fundiendo y me iba desapareciendo hasta que llegué a un punto en el que llegué a un espacio en blanco, como ese puntito que se veía al final, se iba deshaciendo todo hasta que caí en ese espacio en blanco en el que pude conectar, no sé cómo decirlo con palabras, pero era como un éxtasis multiplicado por 1000, era como un orgasmo, pero multiplicado por 200.000. O sea, era un momento de expansión total y dije, wow, pero ¿qué es esto? Hasta que cuando pregunté, ¿qué es esto? Dije, soy yo. Dije, ¿quién soy yo? Soy todo, ¿no? En ese momento me conecté con el todo, me conecté con la no dualidad, que si alguien conoce pues el tema de la Advaita, todo eso, ese es el camino. Conecté con ese punto original, ¿no? Con ese origen. Fue muy breve, pero a la vez muy intenso y muy largo, aunque fue un periodo de tiempo muy breve. Allí se sentía como mucho tiempo, ¿no? Y cuando volví de ese estado, estuve durante muchos meses un poco disociado también, porque para mí eso fue como una descarga de información muy, muy fuerte. Es como si quisiéramos poner terabytes de información en un disquete de esos antiguos, ¿os acordáis? De esos que iban, que eran como una pastillita muy pequeñita de 3,5. Pues es como si quisieras meter ahí dentro toda la información que hay ahora en Internet, ¿no? Pues eso es lo que me ocurrió, que de repente descargué mucha información y tuvieron que pasar pues casi un año para yo poder ir desgranando toda esta información que es la que estoy trasladando en este momento, ¿no? La de que ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esta realidad? ¿Por qué hemos decidido venir aquí? ¿Qué herramientas tenemos para empezar a jugar de una forma diferente? Y toda esta información se me dio allí en ese momento, solo que he ido desgranándola poco a poco hasta que ha llegado el momento de, oye, vamos a compartir todo esto. Pero durante el proceso eh, tener esta información y poder ponerla en práctica para luego enseñarlo a los demás, ¿vale? Porque primero tuve que ponerla yo en práctica, ver cómo funciona, ver lo que sí y lo que no, y luego poder trasladarlo. Eso me permitió pasar de esa vida sin sentido en la que no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, a empezar a tomar unas decisiones diferentes que me permitieron conocerme más, me permitieron conectar de una forma mucho más profunda con otras personas, conseguir nuevas relaciones mucho más conectadas conmigo, con mi yo real, ¿no? Con esa parte mía, conectar más con mi propósito, saber exactamente qué es lo que tengo que hacer y cuál es mi, mi parte, ¿no? Cuál es mi granito de arena que tengo que aportar yo en todo en todo este juego, a conectar más conmigo y sobre todo también a conectar con esa parte más auténtica de mí. Y esa es la clave de todo esto. La autenticidad es lo que se nos está pidiendo en este momento, que seamos auténticos, que podamos mostrarnos tal como somos. Y esa autenticidad a mí, por ejemplo, me ha llevado a participar como showman, por ejemplo, en muchos sitios, en muchos escenarios, cosa que no hubiera hecho hace unos años por vergüenza, por timidez, por lo que sea, pero se ha despertado esa parte de mí, ¿no? Y eso es lo que quiero que para todos vosotros, que podamos conectar con esa autenticidad, que es al final conectar con esa verdad que somos cada uno de nosotros.
Bien, hasta aquí bien, chicos, chicas. Mientras voy a beber agua, ponerme en el chat si todavía estáis vivos, conectados o si os he dejado tiesos. Bien, dice Pedro. Genial. Ali, perfecto. Erika, muy bien. Seguimos entonces procesando, dice Tania. Sí, sí, hay mucho para procesar. Pero bueno, vamos a hacerlo poquito a poquito y lo que os decía al principio, lo que te resuena, te lo quedas. Que no te resuena, a la papelera, ¿vale? Ya que estamos en un juego, arrástralo a la papelera virtual que tengas y si no te resuena, pues no. ¿Ok? Cada uno tiene que encontrar dentro de su propio juego su propia verdad. ¿Vale? Esto es importante también. Cada uno juega su propio juego. Y cuando tú entiendes que cada uno juega su propio juego en su metro cuadrado, empiezas a darte cuenta de que todo lo demás te tiene que importar un carajo. Lo que pase fuera, lo que pase más allá. ¿Vale? Eso no quita que no puedas ser crítico, ¿no? No quita que no puedas tener una opinión ni que te puedas involucrar de alguna forma. Pero no puedes permitir que la verdad de otros o la narrativa que estén viviendo otros se convierta en tu propia narrativa, si no estás allí viviéndola, ¿vale? Y esto lo podemos ver perfectamente en televisión. Si en televisión te están mostrando una narrativa, que también es parte del juego, que te muestren eso, si no lo estás viviendo tú, por mucho no te lo asumas como tuyo, ¿vale? Porque no es tu juego está aquí, en este momento, aquí y ahora, delante de una pantalla, este es tu juego, ¿vale? Tu juego está en el aquí y en el ahora. Bien, dicho esto, ¿cómo funciona este juego? Aparte de que cada uno juega al suyo, hay que tener en cuenta que es un juego de conciencia, no es un juego de narrativa, no es un juego en el que tengas que ganar algo aquí, ¿no? En el que tengas que tener una casa mejor o que tengas que estar en el mejor de los trabajos o con la mejor pareja. No, no, ese no es el juego. Eso es la narrativa que está aquí. Pero el juego es un juego de conciencia. Es un juego en el que tienes que ir elevando tu nivel de conciencia. Es decir, tienes que despertar esa conciencia infinita que hay en ti, tienes que despertarla en este juego. Eso es la clave, es lo único que necesitas saber casi. Todos, cada uno de nosotros, formamos parte de esa fuente original. Esa experiencia que os he comentado que tuve yo, en el que conecté con esa parte, eso es lo que compartimos todos y cada uno de nosotros. Por eso se suele decir eso de que todos somos uno, porque todos partimos de esa base. Solo que en un momento dado, esa fuente original se expandió porque imaginaros, sois la fuente, el origen, y estáis allí flotando en no se sabe bien dónde, y de repente dices, ostras, si solo estoy yo, solo existo yo, ¿qué solo estoy? ¿Qué aburrido? ¿Quién soy? Y de repente, de esas autopreguntas, se expande y empieza a decir, bueno, pues voy a conocerme a mí mismo, pero para conocerme a mí mismo tengo que olvidarme de mí mismo. Y se generó todo esto, ¿vale? En diferentes niveles. Hay diferentes niveles desde que la fuente se expande hasta llegar a nosotros. Hay diferentes, digamos, sí, vamos a llamarle niveles. Por eso hay niveles en los que estamos nosotros, que es el de los más bajitos, ¿vale? Y de los más complicados y porque aquí hemos olvidado el origen, hemos olvidado de dónde partimos, pero ya en niveles superiores, allí donde están nuestros guías, donde está nuestro yo superior, en esos niveles, ya hay una certeza, ya hay una certeza y un conocimiento de dónde venimos, ¿vale? Por eso, en algún momento decidimos también bajar aquí a esta vida, a este juego, a experimentarla desde el desconocimiento. Entonces, esto es importante conocer cómo funciona el juego, sabiendo que hay diferentes niveles y que ahora simplemente estamos en un nivel, que cada vez que nosotros expandimos nuestra conciencia y la traemos aquí, lo que estamos haciendo es elevar un poquito más este nivel, ¿vale? Hasta que vamos subiendo de niveles. La narrativa la narrativa de la que hemos estado hablando responde también a tu vibración, responde a tu frecuencia, a tu resonancia, a tu emoción, pero también responde a tu consciencia. Es decir, que cada vez que elevas tu vibración, cada vez que sales de emociones negativas y te vas a emociones más positivas, y cada vez que tomas conciencia y empiezas a recordar más todo esto, la narrativa también empieza a cambiar, empieza a acomodarse y a hacerse, digamos, un poquito más fácil para ti. Ahora bien, el juego está diseñado para engancharte, está diseñado para mantenerte dormido, para mantenerte en la ensoñación. Y eso lo hace a través de lo que más te duele. ¿Qué es lo que más te duele en este momento?
Las relaciones, bueno, pues te va a enganchar a través de las relaciones para que siempre estés preocupado por las relaciones. ¿Qué es lo que te más preocupa, lo que te más te preocupa en este momento? ¿El tema del trabajo? Bueno, pues no te preocupes que ya encontrarás la forma que el día que estés bien en tu trabajo, algo pasará para que te vuelvas a enganchar de nuevo y vuelvas a estar preocupado, porque siempre encuentra una forma de poder engancharse a ti. Y para poder desengancharse, tienes que aprender a sacarte, a salirte de la narrativa y verlo con perspectiva. Y darte cuenta de que todo lo que acontece a tu alrededor, todo es información. Como en todos juegos, hay aliados, ¿vale? Hay enemigos, que es el propio juego, que quiere engancharte y mantenerte en este estado de de ensoñación, ¿no? De adormecimiento, pero tienes también aliados. Estos aliados son conciencias que están en otros niveles en los que pueden ver el juego desde una perspectiva diferente a la tuya. Son aliados que nos guían, que nos asisten, que nos ayudan y puedes llamarlos guías, puedes llamarlos seres espirituales, yo superior, puedes llamarlo ángeles, llámalos como quieras, porque en cada nivel existen de una forma diferente, ¿vale? Todos son lícitos, todos son válidos, porque todos existen en diferentes niveles y están allí para acompañarte, para guiarte y para que puedas cumplir tu propósito dentro de este juego, que es despertar la conciencia de la fuente dentro del juego, es decir, despertar dentro del juego y que puedas jugar de una forma diferente. ¿Cómo se comunican contigo? A través de señales, a través de sincronías, a través de tus emociones y tus sensaciones, o a través de imágenes también, a través de imágenes mentales o de palabras. También quizás si los escuchas a través de tu mente, también se puede escuchar con palabras. Ahora veremos un poquito más en detalle cómo ver cada uno de estos. Lo importante aquí es que los aliados ya te están hablando. Es más, lo hacen constantemente, siempre están hablándote. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros estábamos en el otro nivel y decidimos bajar aquí, lo accedimos bajar a este juego aceptando una serie de condiciones. Hay varias, pero entre ellas hay tres condiciones que decidimos aceptar. La primera es que em, íbamos a olvidar que esto era un juego, íbamos a olvidar las normas de este juego y sobre todo el propósito de por qué todo esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene varias razones, pero principalmente porque en otros niveles donde hay certeza y nos sabemos y nos conocemos en la fuente, no, no hay contraste, no hay forma de autoconocernos, por tanto necesitamos un espacio en el que tuviéramos el velo del olvido para poder vivirlo y experimentarlo de una forma totalmente ajena al conocimiento. Entonces, ahora lo que se nos está diciendo es, hey, ya va siendo hora de salir del juego, ¿no? Y de empezar a vivirlo de una forma diferente. Pero antes de salirnos por completo del juego, vamos a jugarlo siendo conscientes dentro del juego para vivir la experiencia de ser conscientes dentro del juego. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que más accedimos aceptamos cuando accedimos a jugar? Que el juego está corrupto. Hay un sistema corrupto dentro del juego que está pensado para hacernos permanecer dormidos. Es un juego que está diseñado de por sí y además está manipulado y controlado pues por otra serie de jugadores que nos mantienen así, ¿vale? No voy a entrar mucho en esto porque no es el día ni es el momento, pero sí que hay que entender que todo lo que nos rodea es un sistema y que este sistema, en cierto modo, está pensado para permanecer, para que no, para que permanezcamos dormidos. Por tanto, conociendo esto, ya podemos darnos cuenta de que en qué momentos se nos está diciendo, duerme, 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 duerme. Desvía tu atención, desvía tu atención, desvía tu atención. Porque cuando empezamos a darnos cuenta del juego, decimos, ah, no, no, ya no me voy a meter en esa narrativa, me voy a salir. ¿Vale? Por eso es importante conocer que el sistema está corrupto. Y luego, una de las otras cosas, pero que para hoy es importante que lo sepamos, que decidimos aceptar cuando bajamos aquí, es que eres tú quien tiene que encontrar la forma de comunicarse con tus guías. Ellos te están hablando todo el rato, ¿vale? De las diferentes formas posibles que hay. Pero cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es la forma de poder conectarse a esa información. Ese es nuestro trabajo, no el de ellos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Todo bien? Bien, gracias, Pedro. Una cosa que quería comentar sí o sí, ¿vale? Porque sé que muchos venís aquí porque tenéis señales, porque ya veis números repetidos o otra serie de sincronías. Hay una cosa que
mucha gente se piensa que estas señales es porque los ángeles, los guías, quien sea, nos las ponen allí. ¿No? Es como que de repente vienen y cambian la realidad para que aparezcan esos números allí o para que aparezca esa mariposa allí. Y eso es una cosa que quiero que empecemos a cambiar esa percepción. ¿Por qué? Porque la narrativa de vida, como os he dicho, es como una película que va rodando, ¿vale? Aunque nosotros tenemos cierta forma de co-crearla, hay cosas que ya están pactadas y que ya estamos viviendo. Es decir, esos números repetidos, esas sincronías, ya están allí en esa narrativa, ya están en ese guión, ¿vale? La mayoría de las veces. Lo que ocurre es que para que tú puedas verlo y sentirlo como una sincronía, como una señal, tiene que haber un match entre el momento exacto de la narrativa y tu estado de conciencia en ese momento. Es decir, que es posible que una persona haya tenido diferentes señales porque los guías le están hablando todo el rato, pero si en toda su vida no se ha cuestionado nada y ha permanecido en piloto automático, no va a haber nunca esas señales. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay momentos en los que tu estado de conciencia baja la guardia, digamos tu mente baja la guardia, accedes de nuevo a un estado de conciencia superior, aunque sea mínimamente, y eso hace que en el momento que estás en ese estado de conciencia, pasa por delante de la película, la sincronía, la señal, lo que sea, y dices, match, y allí es cuando te das cuenta y dices, ostras, las 22:22, ostras, estaba pensando en algo y de repente me aparece una mariposa, ostras, estaba pensando en alguien y de repente me llama. Eso es la sincronicidad y el match entre la narrativa y el estado de conciencia. Porque puede ser que haya personas que estén pensando en alguien y de repente ese alguien le llama, pero no se da cuenta de que ha pasado aquí algo. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, el hecho de que te estás dando cuenta de que hay una señal, eso ya indica de que algo en tu percepción ha cambiado, de que tu estado de conciencia ya es un poco diferente. Por tanto, ya es, valga la redundancia, una buena señal. Pero lo que quería que supierais aquí es eh, que nos quitemos la idea de que nuestros guías o quien sea que nos esté enviando estas señales, ¿no? El creador o la fuente, que las está poniendo allí. No las está poniendo nadie. Esas señales ya están allí. Simplemente eres tú que en un momento dado tomas conciencia y entonces te das cuenta de esa información. ¿Cómo accedemos entonces a esta información? Bien, hay muchas formas de acceder y algunos de vosotros seguramente ya conoceréis algunas de ellas, que son las claris. Las claris son las diferentes habilidades que podemos tener para acceder a esta información. Por un lado, tenemos la clariaudiencia, y esto ponerme en el chat si alguien lo ha sentido así, que es que, por ejemplo, pues empiezas a escuchar pues voces en tu interior, ¿no? Empiezas a escuchar como una voz interna que te habla, que dices, ostras, no suena como hablo yo, me habla de una forma diferente. Eh, no sé por qué, pero aunque tenga mi propia voz interna, la noto como que no es mía, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues quizá eso es que tu habilidad o tu canal más desarrollado es el de la clariaudiencia. Por tanto, yo te animo a que vayas probando más este tipo de canal. También las personas que sienten quizás un pitido en el oído en un momento exacto cuando están en una conversación, eso también es clariaudiencia, es decir, todo lo que tiene que ver con el oído, tanto el físico como el interno mental, ¿vale? Todo eso es clariaudiencia. Exacto, descartando que no sea un tema médico, ¿no? Es decir, de la nada, de repente tengo un pitido. Y justo coincide con que hay una persona delante que me está explicando algo y que algo por dentro me está diciendo que me está mintiendo. Oye, pues allí está claro que eso es una señal, ¿no? Em, Luego también tenemos la clarivisión, que es la capacidad de poder ver. Y aquí tenemos que verlo de dos formas. Una, la capacidad interna, es decir, a través de la visión de la mente, cuando vemos imágenes o cuando pasa algún tipo de luz o símbolos que podamos ver en nuestro interior. Hay muchas personas que cierran los ojos y empiezan a ver lucecitas, figuras. Eso es porque tienes la clarivisión activada. Falta que la desarrolles, pero la tienes activada. En cambio, hay otras personas que les cuesta mucho, que entran en hacer una meditación y dicen, "No, yo es que no puedo visualizar nada". Bueno, porque quizá tu clarivisión no está tan desarrollada, pero tienes otras y ahora veremos cuáles pueden ser. También la clarivisión es la capacidad de poder ver con los ojos físicos. Hay personas que ven sombras,
o que ven incluso a las personas que han trascendido, ¿no? Que son capaces de ver las típicas personas que ven fantasmas. Pues hay gente que tiene esa capacidad. Y curiosamente, aquellas personas que tienen la capacidad de poder verlos son personas que aunque al principio les pueda dar un poco de miedo, a la que se abren a esa posibilidad, el miedo lo pierden, ¿no? En cambio, los que de repente si ahora me giro y veo aquí una presencia, nos vamos a cagar de miedo, no tenemos esa habilidad, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta, que tenemos las habilidades que estamos preparados para tener. Las personas que no tienen clareaudiencia o no tienen la clarivisión o que les cuesta entrar en meditación y observar, ¿no? Con el ojo mental, quizá son personas que tienen más activada el clariconocimiento, la clarisensibilidad, es decir, que lo sienten a través del cuerpo, que sienten las sensaciones, ¿no? Que son capaces de darse cuenta de que hay una energía quizá negativa o densa cuando entran en una sala, o que conocen a alguien y de repente, uff, un escalofrío, o todo lo contrario, ¿no? Conocen a una persona y, ostras, una expansión, una conexión de repente, pero lo notas en el cuerpo, no lo notas en una imagen mental o en algo que te llega con palabras, sino es en el cuerpo, ¿no? Lo sientes allí. Son personas que son clarisensitivas, que son capaces de notar cualquier pequeño movimiento en el cuerpo. Las emociones, una persona que siente muy fuerte las emociones es una persona clarisensitiva, porque las emociones forman parte de esta parte de esta clari, ¿no? De la sensibilidad. Y luego tenemos también el clariconocimiento, que este es cuando de repente no sabes cómo ni sabes por qué, pero sabes la información. Es como que de repente se ha descargado una información y dices, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Es una intuición exponencial, es decir, multiplicada por 1000. Una cosa curiosa que ocurre con el clariconocimiento es que todas aquellas personas que empiezan a trabajar las otras claris, es decir, clarisensibilidad, clarividencia, clariaudiencia, con el tiempo, poco a poco, se va desarrollando casi de forma natural el clariconocimiento, que es esa intuición, digamos, multiplicada por 1000, que descargas la información muy rápido. ¿Por qué ocurre eso? Porque en otros niveles cuando empezamos a subir de esos niveles que decía, ¿no? Y empezamos a ampliar consciencia, ¿no? Y subimos, en esos otros niveles, la forma de poder comunicarnos es con el clariconocimiento, es telepatía pura, ¿no? En ese estado de conocimiento, de certeza. Por eso el clariconocimiento es allí donde todos vamos a llegar si empezamos a practicar las claris. Y antes de continuar y hacer el ejercicio que tenía propuesto, sí que me gusta mencionar que, aunque no las pongo aquí, pero también es interesante, que es una clari que es más olfativa y otra que es con el gusto, ¿no? Con la capacidad de poder sentir gustos. Es decir, que nuestros propios sentidos físicos también se pueden ver de alguna forma como un canal de esta información. Por ejemplo, oye, si de repente hueles a cómo olía tu abuela sin que esté presente, ¿no? Porque ya no está entre nosotros. O lo contrario, y de repente empiezas a oler algo como desagradable. Pues igual es que allí hay alguna cosita que no está encajando, ¿no? Y es información también. Solo que tu forma de canalizar esa información es a través, pues, del olfato. Por ejemplo, Tania, que estoy viendo aquí que lo ha puesto también, o del gusto, ¿no? De la sensación de, oye, de repente tengo un sabor a algo que no acabo de entender, ¿no? Son menos usuales, son menos habituales, pero también hay personas que lo tienen. Bien, hasta aquí, chicos, chicas, todo ok, ponérmelo en el chat. Ahora vamos a hacer una mini guía, una mini, ya lo diré, una sesión, ¿no? Una meditación guiada para hacer esa canalización, para intuir esa información, para ver cómo es más fácil para nosotros captar esa información. Y luego os explicaré también la metodología para poder salirnos de la narrativa, para poder trabajar toda esta información. Y os explicaré también, al mismo tiempo que os explico la metodología, para quien quiera continuar y quiera acceder al programa de canalización evolutiva y seguir trabajando en esto, pues explicarle también cómo puedo hacerlo. Pero al menos que salgáis de aquí sabiendo la metodología para que podáis empezar a entender todo esto. Yo sé que es mucha información, Luna, pero poquito a poquito captar de momento lo que necesitéis. Tendréis la grabación de esto para poder verlo si lo necesitáis de nuevo. Y ahora simplemente dejaros llevar en esta meditación que vamos a hacer ahora. Vale, bien, estoy viendo ya, chicos, chicas. No sé por qué estoy con la mano levantada.
Vale, voy a poner música. ¿Me decís si se escucha, porfa? Mm, mm, mm. Vale, se escucha ahora la música y se escucha mi voz. ¿Todo bien? Más o menos cuadrado, ni más ni menos. Perfecto. Vale, basta cerrar los ojos y a tomar una respiración profunda. Toma una segunda respiración profunda. Una tercera respiración profunda. Y vas a llevar ahora tu atención al centro de tu corazón y vas a observar una pequeña esfera de luz que se va haciendo cada vez más grande y que va abarcando todo tu cuerpo. Es una luz brillante que tiene su origen en el centro de tu corazón. Puedes visualizarlo o sentirlo en tu cuerpo si te es más fácil. Y ahora vas a llevar de nuevo tu atención al centro de tu corazón y vas a observar cómo el núcleo de esta luz, de esta esfera, empieza a elevarse lentamente, empieza a recorrer tu cuerpo, subiendo por el cuello, por la cabeza, hasta llegar a 10 centímetros por encima de tu cabeza. Y aquí se va a formar otra esfera. Y dentro de ella te vas a ver a ti mismo o a ti misma, en pequeñito. Es una representación de tu conciencia. Y dentro de esta esfera, esta conciencia está a salvo y segura. Y poco a poco vas a observar cómo empieza a elevarse. Y la esfera sale por el techo de tu habitación, por el techo de tu casa, del edificio donde estás. Sigue elevándose, subiendo a las nubes, va subiendo más arriba, hasta salir al espacio. Y puedes observar la Tierra como la vas dejando atrás. Pero no te detienes, sigue subiendo. Sigue subiendo y vas dejando atrás planetas, estrellas. Sigue subiendo por el universo. Y vas dejando atrás el universo para adentrarte en un espacio de color blanco, brillante. Pero no te detienes, sigue subiendo hasta dejar atrás por completo el universo y quedarte en un espacio en el que solo veas esa luz blanca, luminosa. Y aquí puedes permitir que tu esfera con la que viajabas se funda con esta luz. Obsérvalo, siéntelo
Y en este espacio de luz, aquí es donde se hace mucho más fácil la comunicación con esta fuente de información, con tus guías, con la fuente, con el universo, con todo lo que te rodea, con todo lo que eres. Y aquí vas a decir lo siguiente: yo, seguido de tu nombre, estoy preparado o estoy preparada para poder sentir la presencia de mis guías espirituales, para poder recibir la información que necesito en este momento para comprender que estoy conectado, que estoy conectada y que puedo recibir esta información, vuestros mensajes, vuestra guía, de la forma que sea más fácil para mí, con una visión, con palabras, con una sensación en el cuerpo. Hoy permito que esta información llegue a mí, que así sea. Y ahora, simplemente quédate en estado de observación, observando si viene alguna imagen, algún sonido, una palabra o alguna sensación en tu cuerpo. Simplemente observa. Te voy a dejar aquí por un minuto. Bien, simplemente observa. Y cuando lo sientas, puedes dar las gracias por esta información, por esto que has recibido, tanto si ha sido claro como si no. Y cuando lo sientas poco a poco, puedes abrir los ojos y volver aquí. Bien, y ahora sí, volvemos. Bien, ponerme en el chat si habéis recibido, si no habéis recibido,
cualquier pequeña información es valiosa, ¿vale? Hay que entender también que no estamos acostumbrados quizás a recibir este tipo de información y cualquier cosa que haya sentido, eso es importante. ¿Por qué? Porque todo es información, tanto si es una imagen, una palabra, una sensación en el, en el cuerpo o incluso, Tania, esa notificación también es información. También todo eso es información. A eso es lo que quiero llegar, que todo cuanto nos rodea es susceptible de poder convertirse en información que sea para nosotros, desde tener las manos heladas hasta simplemente sentirse tranquilo y estar en calma, ¿vale? Eso es información y podemos empezar a leerla, podemos empezar a conectar con toda esa información, pero ¿qué ocurre? Que cuando nos quedamos con la información y ya está, tenemos que traducirla de alguna forma. Allí es donde viene la parte evolutiva, por eso el método yo lo he llamado canalización evolutiva, porque no solamente es conectar con esa información, sino que es vamos a bajar la tierra y vamos a ver cómo podemos empezar a traducir esto en algo real, ¿no? En algo que nos pueda ayudar en nuestro día a día, que nos pueda ayudar en nuestras relaciones, que nos pueda ayudar en el trabajo, que nos pueda ayudar en nuestros patrones con el dinero, con todo. Eso es importante. Incluso si alguien no ha sentido absolutamente nada, hazte la pregunta, vale, no me ha llegado información, pero me siento mejor ahora que como estaba antes, porque eso es también importante. Es decir, si ha habido un cambio en tu estado emocional, si ha habido un cambio en tu en tu sistema nervioso. Eso es importante, también es información, ¿vale? Es decir, se ha podido provocar un cambio solamente accediendo a esto. Falta indagar más, ¿vale? Falta profundizar más, falta empezar a entrenar la mente para que no genere tanto ruido y que seamos capaces de poder comprender mucho más allá de lo que estamos recibiendo, ¿no? Y aquí es donde entra también la metodología de canalización evolutiva, que es la que vamos a explicarte, la que voy a explicarte ahora para que veas cómo trabaja, ¿no? Em, si queréis, luego cuando terminemos, vamos a abrir micro para todas aquellas personas que habéis sentido cosas y queráis compartirlo más en profundidad y que veamos y veamos también cómo podemos trabajarlo. Luego abriremos micros, ¿no? Y compartimos todo esto. Pero estoy viendo ya muchas personas que habéis sentido cositas. Bien. Calor también. Alguna visión, emoción, ganas de llorar, ¿vale? ¿Por qué nos ocurre que cuando entramos en un estado profundo de meditación, muchas veces, sobre todo al principio, nos entran ganas de llorar? ¿Nos ha pasado esto alguna vez cuando habéis hecho una meditación? No digo en esta concretamente, digo en general, ¿alguna vez habéis hecho una meditación y os han entrado ganas de llorar? Pues eso es porque cuando estamos en un estado profundo, y ahora veremos que es en la fase 3, ¿vale? Cuando estamos en la fase 3 y conectamos con algo más profundo, lo que estamos haciendo es lo que os explicaba al principio, estamos recordando un viejo recuerdo. Y cuando recordamos, lo que estamos haciendo es recordar ese lugar de donde venimos. Estamos recordando el origen, ¿no? De donde venimos y es como recordar nuestra casa y eso nos genera pues cierta melancolía y es lo que hace que lloremos muchas veces o que sintamos esas ganas de llorar porque recordamos el hogar, ¿no? Como quien se va de su país y de repente en Navidad pues recuerda a la familia, pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Sí, está. Luego os lo paso. Vale, esta es la metodología que yo he utilizado, ¿vale? Es una metodología, por un lado, canalizado a raíz de esa experiencia que tuve y que se desarrolló muchísimo más las canalizaciones que tenía. Y también es una metodología que yo la puse en práctica primero conmigo para poder ver cómo funcionaba, para poder ir afinando y luego también con otros alumnos. Y es la que te voy a explicar ahora para poder hacer el que salirnos de la narrativa y entrar de nuevo en el juego. Hasta ya lo he llamado canalización evolutiva, ¿vale? Es el nombre del programa también para todas aquellas personas que quieran continuar y quieran tener
un método que les permita hacer todo esto, ¿no? Que les permita salirse de la narrativa, empezar a conocerse más, empezar a conectar con esa sabiduría superior, con esa información y empezar a jugar este juego de una forma diferente. Y ya no solamente eh, para acceder a esa información, sino para empezar a resolver aquellas cuestiones de tu vida que todos tenemos un desafío, ¿no? Si ahora os pregunto a cada uno de vosotros, seguro que todos podéis pensar en algo que en este momento se está quitando el sueño, aunque sea mínimamente, algo que en este momento se está haciendo quizá una montaña, ¿no? De una cosa que estáis viviendo. Todos tenemos algo, porque es la finalidad también de este juego, ir sobrepasando todos estos desafíos, pero el objetivo con todo esto es que podamos llegar a un punto en el que incluso teniendo desafíos, porque esto no hace que desaparezcan los desafíos, ¿vale? El desarrollo espiritual no hace que desaparezcan, pero sí hace que los vivamos de una forma diferente. Y al vivirlos de una forma diferente, más desapegados, más en paz, más en aceptación, primero podemos salirnos antes del dolor, podemos superar mucho más fácil las pérdidas, podemos sobreponernos a todo esto de una forma mucho más rápida y fácil. Y cuando eso ocurre, entonces es cuando nos sentimos libres. Y cuando nos sentimos libres y por tanto podemos despertar esa luz que hay en nosotros, ese origen que hay en nosotros, allí es cuando la narrativa entonces empieza a darnos ventaja y empieza a darnos, ya no nos da tantos desafíos, y empieza a darnos cosas que hasta hacía un tiempo eran simplemente sueños y ahora de repente empiezan como a aparecerse, ¿no? Y decimos, uy, ¿cómo está cambiando todo esto? Y, y cómo estoy ya llegando a eso que igual siempre había sido un sueño, o incluso ni siquiera había sido un sueño, sino que están apareciendo cosas mucho mejores. Pero eso ocurre cuando somos capaces de salirnos de esa narrativa, salirnos del dolor, dejar atrás aquel desafío o aquella cosa que nos está atormentando y por tanto damos espacio para que vengan otras cosas totalmente diferentes. Esta es el programa, el programa formativo de canalización evolutiva, ¿vale? Para quien quiera acceder, ahora explicaré cómo es esta metodología que trabajamos durante los diferentes módulos y lecciones. Es una formación, es un programa en el que tú puedes acceder cuando quieras, vas a tener acceso de por vida, por tanto lo puedes ir haciéndolo a tu ritmo y lo importante es que tiene también mi acompañamiento. ¿Cómo funciona este método? Que es un método de tres fases. Bien, todo empieza en la fase número uno, ¿vale? Que es la fase inicial. Bueno, aquí os he puesto también la sesión punto cero, porque para mí esto es importante que lo tengamos dentro de todo este programa de canalización evolutiva, que es al final un proceso. Quien decide trabajar conmigo, primero hacemos una sesión punto cero en la que estamos tú y yo en una sesión, porque aquí es donde vemos en qué punto te encuentras en este momento desde dos perspectivas. Una, desde tu narrativa, es decir, qué hay en este momento en tu vida que te está quitando el sueño, ¿no? ¿Cuál es ese desafío que estás batallando en este momento? Y dos, en qué punto te encuentras espiritualmente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que te está ocurriendo en este momento? ¿Cómo estás? Para ver cómo hacemos match entre las dos cosas para que el proceso que vayas a iniciar en este momento con esta metodología te permita también ir a la vez que estás aprendiendo y que estás jugando y ejercitando esta habilidad de poder conectar y poder salirte de la narrativa y entrar en el juego, que puedas asociarlo también a aquello que estés viviendo en este momento. ¿Para qué? Para que aprovechemos y podamos trabajarlo todo de la misma vez. Entonces, para eso hacemos primero una sesión inicial tú y yo, en la que nos vemos, conversamos, hablamos en profundidad de qué es lo que te está pasando en este momento y vemos cómo todo esto te puede ir ayudando, incluso ver cuáles son aquellos posibles objetivos que puedas ponerte y los obstáculos que puedas tener para que puedas disfrutar de la experiencia al máximo, ¿no? Y que puedas aprovecharla. Una vez hecho esto, que se hace en más o menos en la fase uno cuando estamos arrancando, ¿vale? Hacemos la sesión inicial y luego empezamos con la fase uno, que es los primeros módulos, creo que es desde el módulo uno hasta el módulo 2 con todas las lecciones que incluye. Y aquí es donde está en la fase uno. ¿Qué es la fase uno? Bien. La fase uno es cuando nosotros empezamos a trabajar con esta información con lo que tenemos fuera. Es decir, nuestra atención está en lo exterior, ¿no? Es decir, en lo que vemos, en la narrativa, en lo que ocurre en nuestro día a día, en aquello que puedo ver con mis ojos, que puedo sentir con,
con el cuerpo, con el tacto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan acostumbrada a estar en piloto automático y a vivir en la narrativa que si ahora de repente le decimos, hey, para un momento y entra en un estado muy profundo y desde allí empieza a conectar y tal, no sé qué, puede servirte durante un ejercicio sencillo como lo que hemos hecho ahora, pero cuando quieres indagar mucho más, de repente empieza un bloqueo. La mente saltan unas alarmas y hace que ese bloqueo em, se convierta pues en dudas, en frustración, en ahora esto no me funciona, ahora de repente no sé si esto es real o no real, no lo acabo de comprender y empieza una serie mm, de bloqueos que los genera la propia mente. Entonces necesitamos primero trabajar con ella con algo que entiende, que es el exterior. ¿Cómo trabajamos esto en la fase uno? Bien, empezamos poniendo con nuestros guías espirituales, ¿no? Con esa inteligencia, programamos un sistema de comunicación, que es un sistema de comunicación binario de sí, no, en el que podemos conversar. Es decir, utilizamos estas señales que estamos viendo, por ejemplo, el 11, el 2222, el 888. Esto empezamos a verlo empezamos a trabajar con eso, con un sistema de comunicación que nos permita hacer una pregunta y recibir una respuesta. Por ejemplo, yo muchas veces, esto yo lo hago mucho con las matrículas, ¿vale? Porque voy bastante en moto y lo hago mucho, que es, voy con la moto y empiezo a preguntar. Y empiezo con algo sencillo, digo, chicos, casi es como les llamo yo a mis guías. Digo, chicos, ¿estáis allí? Y de repente veo el 55, que para mí ese es el número de afirmación, ¿no? El 5. Pues veo el 5 o veo el 55 o 555. Entonces, esa es la confirmación de, hey, sí, estamos aquí. Y ya empieza la comunicación. De esta forma, dentro de la fase uno, tú puedes empezar a comunicarte con esta información de una forma sencilla, de una forma que la mente no genera ninguna alarma y por tanto esto te permite ganar confianza. Luego ya pasamos a la fase número 2, que es que llevamos nuestra atención hacia adentro, pero todavía no entramos en un estado muy profundo, sino que nos quedamos a medio camino. Y ese medio camino es el cuerpo. Y aquí es donde empezamos ya a sentir la clarisintencia. Lo que hemos dicho antes, que hay personas que sienten en el cuerpo, pues aquí empezamos ya a interactuar con la información que nos da el cuerpo. Es decir, pues con un escalofrío, una vibración, un cambio de temperatura. Para todas aquellas personas que les es más fácil esto, en este punto es cuando empiezan a desarrollarlo también, ¿no? Pero al final es un juego, toda esta metodología en el que yo os invito a practicarlo todo siguiendo el paso a paso para que sea mucho más fácil llegar a la fase 3 que ahora la explicaremos. En esta fase 2 aquí lo que hacemos es llevar nuestra atención, ya nos estamos saliendo de la narrativa, aunque sea un poquito, nos salimos de la narrativa y entramos en el cuerpo, llevando nuestra atención a esa parte más física, a esa parte más emocional también. Las emociones están en el cuerpo. Y en este punto es cuando ya nos estamos saliendo de la narrativa, porque quizá, oye, estás en una conversación con alguien y de repente dices, uy, voy a poner en práctica la fase 2 y de repente te vas al cuerpo y empiezas a notar que, oye, pues cuando esta persona me habla siento un escalofrío o de repente noto frío en las manos. Y lo que me está diciendo no me está gustando, creo que no voy a ir por aquí. Y ahí esto ya te empieza a dar un poco de información con la que tú ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Y empezar a tomar decisiones en tu día a día. Y luego pasamos a la fase 3, que eso ya es a partir del módulo 7, módulo 6-7. Allí empezamos a trabajar ya en la fase 3, que es cuando llevamos nuestra atención ya a una parte más profunda. Nos salimos por completo de la narrativa y entramos a una parte más profunda, que aquí es donde tenemos ya mucha más información que viene en forma de mensajes directos de palabras, ¿no? Con una voz interna que nos dice palabras y nos dice muy claramente lo que necesitamos oír, o con imágenes, ¿vale? Que las imágenes también son muy claras, nos tenemos visiones, tenemos una película mental que nos va dando información, y eso ya lo trabajamos en la fase número 3. Por tanto, lo que estamos haciendo con toda esta metodología es no nos vamos directamente a la parte interna, por eso muchas veces hacéis meditaciones en YouTube y no os funcionan, porque estáis entrando directamente a la fase 3 en estados de meditación muy profundos y la mente no está preparada para eso. Tenemos que empezar a dominarla antes de poder hacerlo, si no, activa todas sus alarmas y te lo frena.
te dice, te baja la confianza, ¿no? Te dice que esto no se lo termina de creer, cuesta mucho entenderlo. ¿Y por qué? Porque nos falta el entrenamiento previo, que es el entrenamiento de utilizar el movimiento de la pelotita de la atención, que la llamo yo, ¿no? La bolita de atención, que es aprender a mover esa atención desde el afuera hacia el interior. Pero tenemos que hacerlo de una forma progresiva eh, para que no se generen todas aquellas alarmas provocadas por la mente. Y así es como trabajamos en esta metodología. Esto es lo que nos ayuda a salir de la narrativa del juego en cualquier momento y permanecer en un estado más conectado con la información, ya sea en la fase uno con la información que yo veo en mi día a día o en la fase número 2 con lo que siento en el cuerpo o ya directamente en un estado más profundo en el que ya recibo esa información en forma de visión o con la clariaudiencia. ¿Vale? Pero para eso es importante utilizar una metodología, porque si lo hacemos sin estructura, si lo hacemos sin hacer todo este proceso, porque al final es un proceso en el que estamos también jugando, eh, es como que se pierde algo, ¿no? En todo esto y se generan también muchos bloqueos provocados precisamente por lo que decía antes de la mente. ¿Qué, ¿Qué es esto de canalización evolutiva? Esto es un programa de acompañamiento en el que tú cuando entras tienes acceso a esta formación en la que puedes ir trabajando la parte de el entrenamiento de la mente, ¿no? Es decir, con cada uno de los módulos vas trabajando en cada una de estas fases con diferentes ejercicios, retos y, y unas dinámicas para que poder aprender a utilizar la mente, a poder utilizar esta pelotita de la atención que te permita salir de la narrativa. Pero aparte, Canalización Evolutiva es un programa también de acompañamiento, un acompañamiento personalizado por mí, en el que tienes acceso directo a mí, primero a través de un documento que generamos a raíz de la sesión punto cero y luego también a través de WhatsApp. Y esto para mí es interesante porque muchas de las personas que han entrado me suelen decir lo mismo, ¿no? Que por fin encuentran a alguien con quien poder compartir todo esto y que les pueda guiar en este camino de evolución y ese camino espiritual. Por tanto, es una cosa que estuve pensando durante mucho tiempo en quitarlo, no sé si lo voy a mantener mucho más tiempo, pero creo que el hecho de que puedas tener acceso a una persona que ya ha transitado ese camino, que sabe qué es lo que estás viviendo y que pueda darte información, ¿no? de lo que te está pasando en este momento, creo que esto es interesante y es una oportunidad que, bueno, que yo no la tuve en su momento cuando me pasaba todo esto y me hubiera gustado, ¿no? Por tanto, me gusta ponerlo y que lo tengáis también. Esto forma parte dentro del programa de caracterización evolutiva. Durante 6 meses tienes este acompañamiento conmigo y acceso de por vida a la formación y acceso también a las sesiones grupales, que esto es lo que va a hacer que explote por completo todo este proceso y todo este aprendizaje. Va a hacer que de repente todo vaya muchísimo más rápido. Es decir, la parte de la formación es la que te ayudará a tener esta metodología para que puedas ir desarrollándola. La parte de poder conectar conmigo te va a ayudar también a entender mucho mejor todo ese proceso de una forma mucho más rápida, pero lo que realmente va a hacer que explotes y vayas mucho más rápido son las sesiones grupales, porque en las sesiones grupales, primero, aquí compartimos con el resto de la comunidad, que eso ayuda muchísimo y hace un sentido de pertenencia muy interesante, muy chulo, muy bonito y permite que no te sientas solo, ¿no? En todo este proceso, te das cuenta de que hay otras personas como tú. Aquí también hacemos ejercicios prácticos con supervisión, es decir, que todo esto lo estamos poniendo en práctica durante la clase y tienes la supervisión por mi parte. Por tanto, aquí es donde se avanza muchísimo y también es donde resolvemos pues todas las dudas, aparte de las que me puedas enviar a mí. Y, y aquí, si me permitís, a mí me gustan también mucho los memes y hacer un poco de broma. Y, y yo la forma en la que veo todo este programa es así, ¿no? Es que una persona puede no hacer nada, seguir igual, quedarse simplemente con esta información y ya está, o puede acceder y hacer la metodología, ponerla en práctica y empezar a ejercitarla, que eso le abrirá muchísimo más esa percepción. Luego, si además aprovechas el acompañamiento, hace que vaya todo muchísimo más rápido porque pasas de, oye, no entiendo nada de lo que me está pasando y me quedo así durante mucho tiempo, a, oye, no entiendo nada, de repente le pregunto a Cristian, ahora lo entiendo, lo resuelvo, lo sano y puedo continuar. Eso hace que vayas muchísimo más rápido y ya lo más brutal de todo es cuando lo hacemos en sesiones grupales, que eso ya hace que avancemos muchísimo más, ¿no? Y mucho más rápido. Y nada, esto era un simple meme porque me gusta mucho a mí tener ese tono de humor y, y quería ponerlo. Pero bien, que...
¿Qué más entra dentro de canalización evolutiva, dentro de este programa? Pues también tienes acceso a la comunidad, que es un chat que tenemos en un grupo, pues para que podamos estar todos juntitos, resolver dudas, también compartir experiencias, avances y sobre todo apoyarnos mutuamente, porque como os decía antes y al principio, a veces cuando uno inicia en este camino de espiritual, ¿no? O de despertar, se siente un poco solo porque no se da cuenta que el entorno muchas veces no está preparado para eso, aunque cada vez estamos más preparados, cada vez hay más gente abierta a todo esto. Es verdad que cuesta un poquito a veces encontrar otras personas que hablen el mismo idioma que nosotros, ¿no? Entonces, para mí es importante también la- que tengamos la comunidad. Esto es una formación que se hace 100% online, que tienes las clases semanales que se van abriendo cada semana, se va abriendo dentro de la plataforma estas clases para que las puedas ir haciendo, pero luego aparte tenemos las sesiones mensuales, ¿no? Las clases en directo, que esas se hacen por Zoom, que podéis acceder siempre a estas clases. Vale, por tanto, os hago un repaso rápido de lo que es canalización evolutiva, ¿vale? De lo que es el programa para quien le pueda interesar. Luego os explicaré un poquito más cómo acceder a él. Lo que os entra es el acceso a la formación, a la plataforma de aprendizaje, la academia, y dentro de la academia tienes las tres lecciones que van por módulos que se van liberando mes a mes, donde hay juegos, dinámicas y retos para poder ir haciendo y aprendiendo toda esta práctica eh, de dominación de la mente, ¿no? De poder pasar de la atención desde afuera hacia adentro y que todo eso al final sea un aprendizaje para ir desarrollando esta habilidad. Luego tienes también el acompañamiento individual conmigo a través de WhatsApp y a través de la primera sesión inicial, la sesión punto cero, y el grupo de soporte y de guía para los alumnos, ¿vale? Aparte de la sesión inicial punto cero, más unos extras que ahora te voy a contar que también te pueden interesar. Bueno, ¿y cuánto vale todo esto? Os preguntaréis. Bueno, primero tienes que tener en cuenta el riesgo de seguir haciéndolo por tu cuenta, sin estructura, como decía antes, que vas picando un poquito de aquí y de allá, información que te puede resonar muy bien en un momento, pero luego de repente te vuelves a enganchar a la narrativa, te olvidas de todo eso y pierdes el foco, ¿no? Del recuerdo que estamos intentando desbloquear y por tanto empezar a vivir de una forma totalmente diferente y por tanto también sin acompañamiento. Todo eso hace que pierdas tiempo y a veces incluso también dinero con todo lo que te gastas en libros y en otras cosas, ¿no? Bien, el valor de este programa, ¿vale? Si lo contáramos todo, tiene un valor de más de 1.600 euros, más los extras que ahora te voy a contar, más todo lo que a mí me ha costado llegar hasta aquí, ¿vale? Yo he invertido muchísimo más de 5.000 euros en formación solamente de espiritualidad, luego hay otras también, quizá no están tan enfocadas a esto, pero todo el tiempo y los años de experiencia que a mí me ha llegado, me he tenido que gastar, ¿no? Para llegar hasta aquí. Todo esto te lo puedo entregar yo de una forma totalmente sintetizada, con una metodología que ya he probado conmigo, con alumnos, y que está totalmente canalizada, además. El precio de canalización evolutiva de todo este programa con un acompañamiento de 6 meses, es de 498 euros, con el IVA incluido, y esto está en 6 cuotas de 83 euros, ¿vale? Para que todo el mundo tenga posibilidad de acceder durante 6 cuotas de 83 euros. Es un programa de acompañamiento de 6 meses, aunque tienes acceso para siempre a la formación y también a las sesiones, ¿vale? Mientras el programa siga activo, tendrás acceso a las sesiones. Con este acceso te entraría pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Desde las lecciones, los juegos, el acompañamiento, la comunidad y la sesión individual inicial. Pero es que luego, además, también hay un regalo extra y alguno más que no he puesto aquí, pero que lo tendréis dentro de la plataforma, que es un taller extra de regreso a tus vidas pasadas, donde en este taller hablamos de cómo influyen las vidas pasadas en el juego y haremos un ejercicio también en el que podrás viajar en el tiempo para conocer cuáles han sido esas vidas pasadas, conocer también cuál es el origen de aquellos conflictos que puedas tener y, y también que te permita sanar y liberar esas ataduras kármicas y energéticas que puedas tener o que puedas atraer y arrastrar de vidas pasadas. Es un taller muy interesante que lo tenéis nada más entrar en la formación, ya podéis hacerlo. Este y alguno más.
Luego también, para las 5 primeras personas que decidan entrar, y ahora os diré cómo hacerlo, ¿vale? Tanto para los que lo veáis en la grabación como para los que estáis aquí, os diré cómo acceder a, a todo esto, porque hay que hacerlo de una forma, ¿vale? Y ahora os explicaré. Pero para todas las personas que decidan hacer lo que ahora os explicaré, tenéis también de regalo tu plan de alma personalizado. ¿Qué es esto? Es un documento que a través de tu carta natal, sacamos una serie de información, ¿vale? Acordaros que todo es información, pues a través de la carta natal sacamos una información que es sobre tu plan de alma, una información que te dice, bueno, qué es lo que tú has venido a trabajar aquí en este juego, cuál es tu propósito, ¿no? Dentro de este juego, cuáles son tus virtudes y cuáles son también los posibles desafíos que te puedas encontrar. Y luego hacemos una sesión individual, diferente a la sesión inicial, también una sesión en la que estamos tú y yo, en la que analizamos este documento y lo trabajamos con creencias limitantes. ¿Cómo? Pues muchas veces nosotros que actuamos de forma inconsciente dentro de la narrativa, lo hacemos también programados por las creencias limitantes que tenemos, ¿no? Por unas creencias que tenemos en nuestro sistema de creencias inconsciente. Entonces hay muchas creencias que están asociadas a este plan de alma y lo que hacemos en esta sesión es ver cuáles son estas creencias, cuáles son las que te favorecen para poder para poner en práctica ese plan de alma y cuáles son las que en este momento te están impidiendo llevarlo a cabo. Entonces, hacemos un sistema una reprogramación inconsciente de estas creencias para que puedas ponerte ya en la energía de tu plan de alma. Esto será solamente para las 5 primeras personas que hagan lo que ahora os voy a explicar, ¿vale? Entonces os entraría esto más el programa completo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que entrar en este enlace, os lo voy a poner aquí en el chat. Y esto es una reserva. A ver, lo voy a poner aquí. Evolutivo. Es https dos puntos barra barra despertarevolutivo.com barra reserva. Igualmente os lo pongo aquí en el chat para que os lo copiéis, ¿vale? Espero que esté bien escrito. Si no, luego os lo vuelvo a pasar. Esto es, ¿por qué? Porque antes de iniciar en el programa, como es un programa que tiene acompañamiento, es importante saber con quién vamos a trabajar, tanto para mí como para vosotros. Ahora os lo estoy pasando mejor, que creo que estaba mal puesto. Despertarevolutivo.com. Sí, está bien. Vale, ¿por qué? En esta sesión, es una sesión, nada, son 15 minutos en el que hablamos por teléfono y en el que vemos si realmente esto te va a servir o no te va a servir, ¿vale? Porque como hay un servicio de acompañamiento, a mí me gusta saber con quién estoy trabajando y saber si esto realmente te puede ayudar con lo que sea que estés viviendo. Entonces, en esta sesión son 15 minutos, hablamos, resolvemos dudas que puedas tener también de todo este proceso, de todo lo que estés viviendo en este momento y aquí valoramos bueno, si estás en un punto en el que ya puedes empezar a trabajar con todo esto, ¿no? Pero luego además para aquellas personas que decidan tomar acción ya, ¿vale? Y aparte de ser de las 5 primeras, lo hagan en las próximas 48 horas, también van a tener acceso a una formación que se llama Activa el propósito del alma y que la vamos a dar el día 19 de enero. Día 19 de enero por la tarde vamos a dar esta formación, que es una formación en la que trabajamos codo a codo con tus guías espirituales para alinearte con tu propósito y vamos a diseñar un plan de acción para que te permita poner ya en práctica ese propósito o al menos para que te ponga en un estado que estés alineado o alineada hacia tu propósito. Es una formación que la vamos a dar el día 19 de enero, es un lunes, y será solamente para las personas que decidan reservar una llamada en las próximas 48 horas. Ojo cuando digo reservar, que no me refiero a que hagamos la llamada hoy o mañana, ¿eh? Si te va bien hacer la llamada el domingo, pero la haces la reserva hoy, te va a entrar igualmente, aunque nos veamos el domingo. Y luego también, para todas aquellas personas que decidan que van con todo y dicen, no, yo prefiero hacer un pago único y no hacerlo a cuotas, bueno, pues para todas aquellas personas, por mostrar ese interés y por mostrar también esa confianza, tienen un ahorro de 180 euros, por tanto les sale el programa por 390 euros con un solo pago, con un pago único. Y aparte de tener
el ahorro de 108 euros respecto al pago con mensualidades. También tienen unos extras añadidos solo por haber hecho el pago único, que es una formación que se llama Divina Protección, que es una formación en la que vemos cómo podemos utilizar diferentes herramientas espirituales que nos permitan tener una protección extra cuando estamos trabajando pues, a nivel energético, cuando estamos accediendo a otros niveles de información que igual no son tan luminosos, ¿vale? Que tienen igual un poquito más de oscuridad y por tanto necesitamos también saber dónde nos estamos conectando y tener cierta protección, ¿no? Aunque ya estamos protegidos de por sí cuando estamos canalizando y cuando estamos accediendo a esta información, siempre está bien tener un refuerzo adicional, sobre todo para que la mente no nos juegue malas pasadas. Y luego una segunda formación que se llama Pon tus guías a trabajar, que es una formación que me gusta mucho, la vamos a hacer en breve también. Seguramente será o a finales de enero o a principios de febrero. Haremos esta formación, que es una formación en la que vemos cómo trabajar con esta información, trabajar con esta conexión nos permite también manifestar, es decir, cambiar y co-crear partes de nuestra narrativa y de cómo poder incluso trabajar con nuestros guías espirituales, creando como si fuera un grupo de trabajo, un grupo de expertos espirituales que nos puedan ayudar a trabajar en esta manifestación. Es una formación muy chula, a mí me gusta mucho, yo al principio de todo trataba mucho los temas de manifestación y por tanto es un tema que no solamente lo domino, sino también que me gusta mucho, me gusta explicarlo y me gusta ver cómo las otras personas lo ponen en práctica y al final consiguen esos resultados, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de hacer esta formación y espero que tú también puedas entrar y puedas aprovecharla. Y esto solamente para las personas que decidan hacer el pago único, que entonces se lo llevarían todo, ¿vale? Es decir, con todos los extras incluidos. Y lo único que tenéis que hacer es hacer una reserva con este enlace que encontráis aquí en el chat o debajo en la descripción si lo estáis viendo en diferido. Recuerda también que tengo una política de cero riesgos. Esto significa que tienes 15 días para entrar, para ver si eso te gusta, si no te gusta, para probarlo. Y si ves que no te gusta o que no te gusta la forma en la que explico, que no te acaba de resonar, pues simplemente me lo dices, te devuelvo el dinero y ya está, ¿vale? Por eso también desde ahora, la sesión inicial no la hacemos hasta pasados los 15 días, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si una persona decide irse, pues no puede tenerlo todo, ¿no? Pero la persona que decide entrar tiene acceso ilimitado a la academia y tiene soporte personalizado durante 6 meses. Pasados esos 6 meses, tienes pues, soporte igual, pero es a través de los grupos y a través de las sesiones a las que también puedes unirte. Y como decía, lo único que tienes que hacer es apuntarte hacer esta reserva para que podamos hablar. Son 15 minutos de llamada simplemente para conocernos un poco, ver en qué punto estás, ver si realmente esto te sirve o no, dependiendo de lo que estés viviendo en este momento. Y, y una vez confirmado, pues que yo soy la persona que puede ayudarte, ¿no? Y que este programa crees que puede ser para ti y que te puede ayudar, entonces ya entramos y ya desde el primer día ya puedes empezar a trabajar en todo esto. Tienes el enlace aquí en el chat o en la descripción si lo estás viendo en diferido. Bien, dicho esto, momento de resolver dudas. Voy a estar mirando el chat y voy a liberar también el micrófono para todas aquellas personas que puedan tener dudas y quieran abrir el micro, que también podáis abrir el micro. Creo que ya se puede, ¿vale? Pero bueno, podéis utilizar el chat para, por si tenéis alguna duda, yo voy a dejar de grabar.